Saludos. Saludos, saludos. Ahí está usted, doctor Camarena. Si es que está usted viéndome, aquí están los dos muñequitos. En la parte de abajo, ahí es donde le tiene que dar para que usted me mande solicitud. Son esos dos muñequitos, doctor Camarena. Ajá, para poder para poder estar conectados. Ahí está. Ándele, doctor, ándele, usted sí sabe. Así es. Ya nada más le pongo aquí en la cuestión de configuraciones para que salga la pantalla dividida. Y ahí le pone también a usted que si quiere mostrar su rostro, en este caso prende su cámara. Puede poner la pantalla dividida para que los dos salgamos del mismo tamaño. Ahí está. Vamos a cambiar. Ahí está. Ya ve. Entonces ya nomás lo que tiene que hacer, doctor, es prender su cámara. Y ¿Cómo la prendo la cámara? En la parte posterior hay una camarita. Hay un icono de una camarita que dice... En la parte de abajo, ¿no? Activar. Exacto, que dice
cámara, activar cámara. Ya, Ajá, le pone es que activar. ahorita estoy en un. Ahorita me paso donde haya luz. Espera un tantito. 2 segundos. Ok, sí, 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 está bien, está bien. Es que tú ya eres un ducho en estas cosas, yo no. No se preocupe. No se preocupe, Doc. Ok. Echarle luz aquí al asunto. Ahora sí. Ya estamos aquí. Vamos a ver. Cámara. Ahí está. ¿Qué le pongo guardar? Ajá, le pone guardar cambios, le pone cámara, pone activar y ahí está. Es excelente, doctor. Excelente, doctor. Ahora ya estamos en vivo, ya ahí abajo hay comentarios a donde la gente pues ya nos está viendo. Ya de hecho estamos aquí en el en vivo y así es como empezamos la transmisión, doc. Así es como se maneja en esto cuestión de los en vivos, bueno, más bien los directos. Ok. Así es. Bueno, doc, no sé, digo, son las 4:43, ¿quiere comenzar de una vez o comenzamos bien a las 5? Usted dígame, doc. No, si quería empezamos. Vale, ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando por todas la red social de TikTok. Pues ya me conocen, mi nombre es Alejandro. Para las que no me conocen, el doctor de las emociones. Hoy tengo el placer de tener a un gran invitado, el doctor psiquiatra especialista en el tema de la salud mental. Doctor, pues hágame el honor de presentarse para las que no lo conocen. Para mí es un placer, para mí es un placer muy grande porque Muchas es uno de gracias, los Alejandro. psicólogos muy reconocidos. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, soy el doctor Enrique Camarena Robles. Actualmente soy presidente de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Fui presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, representante de la zona México, Centroamérica y el Caribe de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Soy médico psiquiatra, psiquiatra infantil y de la adolescencia, con especialidad en psicoterapia psicoanalítica y terapia dialéctico-conductual. Ok, bueno, pues es un placer. El tema de hoy, vamos a hablar acerca de los grandes cuestionamientos de lo que es la ansiedad en relación con la medicación y empezando con pues preguntas que a todos nos hacen, bueno, me han hecho y he hecho un resumen. Entonces, ahorita que tenemos la oportunidad de poder tener a un invitado muy importante, quisiera hacerle pues la primera pregunta de esta entrevista, de este encuentro el día de hoy. Quisiera saber si la ansiedad, ¿por qué la ansiedad, doctor, se considera una enfermedad? Doctor, usted que ya tiene años de experiencia en este ramo de la psiquiatría, quisiera saber por qué la ansiedad se considera una enfermedad. Bueno, la ansiedad como síntoma se Ok. puede considerar una enfermedad, ¿no? Como parte de varias enfermedades. Sin embargo, la ansiedad es como una punta del iceberg que se puede presentar en trastorno obsesivo compulsivo, se puede presentar en otro trastorno que se llama trastorno por ansiedad generalizada. Y quizás lo que más se conoce coloquialmente es el estrés,
¿no? El estrés que vivimos el día a día en diferentes circunstancias, en donde las presiones económicas, las presiones laborales, para los estudiantes las presiones académicas, ¿no? Lo que pasa mucho aquí en la Ciudad de México, que es donde yo radico, al estar en el tráfico, al no poder llegar a la hora adecuada a una cita importante, ¿no? O simplemente estar perdiendo tiempo en el tráfico, donde ha disminuido mucho el espacio vital para desplazarnos, pues hay estrés, ¿no? Hay ansiedad y angustia que casi se toman como sinónimo, aunque hay algunas diferencias sutiles, que si quieres más adelante ahorita hablamos de ello. Claro. Y podríamos decir, lo dicen algunos escritores, que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, particularmente en los últimos 2 años, quizás más este año, a raíz del conflicto en Irán, la subida de los precios del petróleo, los problemas económicos que existen en diferentes partes del orbe, las diferencias económicas las grandes diferencias económicas entre los que tienen mucho poder adquisitivo y los que no lo tienen y no pueden alcanzar un nivel de vida saludable, pues todos estos factores son productores de ansiedad, ¿no? Lo que podríamos llamar ansiedad existencial. Así es que hacemos una distinción entre la ansiedad existencial que podemos experimentar tú, yo, y cualquier ser humano que se digne de ser humano, que tenga este título, ¿verdad? Porque es una respuesta adaptativa a las circunstancias y a las dificultades de la vida, ¿no? Claro, Doc. Ok, entonces se puede decir que la ansiedad viene por múltiples factores. ¿Hay algunos factores, como los acaba de mencionar, que pueden predeterminar a que una persona pueda tener ansiedad? Que sería, bueno, lo que usted acaba de comentar, la economía, el contexto, la educación, Claro, serían esos predeterminantes. Claro. Sí, digamos doctor, que adelante. hay ahora un concepto muy nuevo, y creo que vale muchísimo la pena hablar ahorita de ello, que es el factor P. ¿Qué es esto del factor P? O sea, es como la vulnerabilidad a desarrollar trastornos mentales, y particularmente el problema de la ansiedad. O sea, que hay individuos que están genéticamente predispuestos a experimentar más angustia y más ansiedad que otros. Eso ya es una cuestión que está genéticamente determinada, ¿no? Hay familias ansiosas, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es por un lado en lo que es el factor neurobiológico, lo que le llamamos el temperamento. Ahora, en ciudades grandes, en ciudades altamente competitivas o en sociedades altamente competitivas, ¿no? Donde hay mucho estrés precisamente por esta competencia, por ser el mejor, por destacar, por este sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia donde debes de ser el mejor y no siempre existen las condiciones favorables para hacerlo. Pues esto, en última instancia, pues genera angustia, que es más intensa que la ansiedad. Y aprovecho para establecer esta diferencia o definirla. La ansiedad es una sensación subjetiva de desasosiego, donde tengo una sensación de peligro y de que algo va a pasar. Ojo, no es miedo, porque en el miedo tengo identificado el factor que me lo provoca, ¿no? Puedo tenerle miedo a un perro que me pueda hacer daño, ¿no? O puedo tener miedo a que alguien me aceche en un lugar vulnerable, ¿no? Que me pueda asaltar, etcétera. Esa es otra cosa diferente. La ansiedad es una sensación subjetiva, y así te lo dicen los pacientes, es que no sé qué es lo que me pasa, doctor, ¿no?
Y la angustia es también una sensación subjetiva de desasosiego, pero con síntomas físicos, que son muchos, están más descritos más de 200, pero los más conocidos son las palpitaciones, la sensación de tener un nudo en la garganta, la contracción de los músculos de la cabeza que te produce dolor de cabeza, la contracción de los músculos maceteros, los músculos de la masticación, que te produce trismus, la sudoración de las manos, a veces también la sudoración de los pies o de las axilas, la tensión muscular. Hay estudios donde las personas que están en una situación de estrés en la calle, por ejemplo, haciendo la fila en un cine, y les ponen electrodos en el muslo, y en los muslos y en los brazos, y resulta que hay una tensión nerviosa continua, ¿no? Entonces, por eso también a veces se utiliza como sinónimo estoy tenso, ¿no? Entonces, ansiedad, más subjetivo, más personal, más en el sentido de lo que tú percibes, y la angustia es lo mismo, pero con síntomas físicos. Esa es la diferencia en nuestro idioma español. En inglés es sinónimo, es anxiety y se toma igual para una cosa o para la otra. Pero son muy parecidos. La diferencia es que en la angustia hay síntomas físicos. Ok, doctor. Entonces, posiblemente también un factor se puede detonar por cuestiones genéticas, como lo acaba de mencionar, en donde ya hay antecedentes familiares de personas muy nerviosas. Así es. Por lo general, ¿cuándo es, doctor, recomendable? Porque eso me lo preguntan muchas personas que recurren a mí. ¿Cuándo es recomendable considerar que la ansiedad debe ser pues ya tratada con medicación? ¿Cuándo es esta parte donde dicen, bueno, estamos sobrepasando ya las cuestiones puramente psicológicas? Porque obviamente conocemos, doctor, que nosotros siempre vamos a trabajar por colaboraciones, en un trabajo multidisciplinario. Claro. Entonces, ¿cuáles serían esos índices a donde yo ya no estoy Ya no puedo soportarlo, pudiendo controlar ¿no? esta Ya no puedo situación? soportarlo, Exacto. ya me está bloqueando, ya no puedo desarrollar adecuadamente mis actividades laborales, ya no me desempeño adecuadamente en el día a día, mi eficiencia y mi eficacia disminuyen, e inclusive, por eso el término muy antiguo de principios del siglo pasado, de neurastenia, ¿no? Que significa que la neurosis, que fue un término acuñado por Sigmund Freud, pues significa esto, niveles de ansiedad muy altos que me están paralizando. Hay gente que se paraliza, ¿no? Ya no puede hacer nada. Afecta sus relaciones interpersonales, está irritable, está intolerante, ¿no? Ante muchas cosas, no se puede calmar en una discusión, está en un estado de alerta continuo, hiperreactivo, ¿no? Exaltado todo el tiempo, y eso pues le genera sufrimiento, mucho sufrimiento, porque no puede disfrutar las cosas, ¿no? Está ensimismado en su persona, pero con puros sentimientos negativos, pensando que algo va a suceder o que algo está pasando, y no lo puede controlar. Y si tiene síntomas físicos como presión en el pecho, sudoración, dolor de cabeza, tensión muscular,
Hay unos, mucho, lo describen así los pacientes. Tengo ganas de salir corriendo, ¿no? Estoy aquí y no quiero estar aquí, estoy allá y no quiero estar allá y me regreso. Este, un término muy coloquial que utilizamos los mexicanos es no me hallo, ¿no? Y esto pues es desestructurante para el individuo, ¿no? A tal grado que te puede provocar un estado de despersonalización. O sea, sentir que no eres tú. O de desrealización. Sentir que no estás en el lugar que crees que estás, ¿no? Claro, ya estamos hablando de niveles de angustia y de ansiedad muy altos, altísimos, ¿no? Claro. Y también puede haber inclusive desorganización del pensamiento, ¿no? No puedes coordinar adecuadamente tus ideas que te hagan una hilación apropiada, ¿no? Y llegar al pánico. El pánico que es el grado extremo de ansiedad, de los ataques de pánico, donde la gente siente que se va a morir. Aparte de todos los síntomas que acabo de decir, de opresión en el pecho, a veces dolor en el pecho que siente que tienen un infarto, lo cual viene a complicar todavía más la sintomatología. Y no porque tengas un infarto, es una sensación subjetiva. No hay daño cardíaco, afortunadamente, pero eso los lleva a los servicios de urgencias pensando que se van a morir, ¿no? Y así te lo dicen, doctor, siento que me voy a morir. Entonces, cuando todos estos síntomas en su conjunto se presentan, cuando son discapacitantes, cuando ya no te están permitiendo ser lo que eres y funcionar adecuadamente, pues es cuando necesitas tratamiento psicoterapéutico y en ocasiones farmacoterapéutico. ¿Cuándo se utilizan los fármacos? Pues cuando la psicoterapia no logra mitigar estos síntomas, ¿no? Esto es muy importante. Entonces tenemos que recurrir a los ansiolíticos, que hay muchos, ¿no? Bien utilizados, bien indicados y con un buen diagnóstico, son bastante útiles, ¿no? Ok, ok. Bueno, sí responde la pregunta, doctor. Muchas gracias por sacarme de la duda y de la duda a estas personas que están aquí arriba compartiendo el live el día de hoy, están haciendo preguntas. También otra duda que surge mucho es el miedo a que las personas se puedan volver dependientes a la sustancia que en algún momento se les medica, ¿no? Hay esta idea de que puedo volverme dependiente y todas estas cuestiones a nivel médico. Fíjate que es muy buena pregunta, Alejandro. Mira, hay muchos psicofármacos y ha habido muchos psicofármacos que ya no se utilizan en la práctica clínica. En la década de los 50, 60 se utilizaban mucho los barbitúricos y bueno, entonces aparte de que te provocaban dependencia, tenían muchísimos síntomas colaterales, ¿no? Aparecieron las benzodiazepinas. Voy a mencionar tres. El clonazepam, que es muy famoso, el alprazolam y el estazolam, ¿no? Son tres benzodiazepinas. Estos medicamentos son muy útiles, Alejandro, son muy útiles en la práctica clínica, nada más que hay que tener mucho cuidado. Utilizar las dosis más bajas posibles, utilizarlas por periodos cortos de tiempo, evitar el uso crónico de los mismos y utilizarlo para periodos críticos, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la ventaja que tienen las benzodiazepinas es que su efecto es inmediato. Entonces, a veces la gente lo que necesita, por ejemplo, en un ataque de pánico, necesita que desaparezcan esos síntomas que le están sintiendo, haciendo sentir que se va a morir. Y ahí se puede utilizar el alprazolam o el clonazepam. Pero a partir más o menos de la década de los 60 aparecieron los antidepresivos y particularmente unos que se conocen como inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina,
que dicho en palabras más sencillas, incrementan los niveles de serotonina en el cerebro y afortunadamente para los pacientes, estos medicamentos, aunque no te quitan en forma inmediata la angustia, sí te la quitan a las 3, 4, 5 o 6 semanas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, depresión con ansiedad, que se acompañan en forma muy frecuente, son son primas hermanas. El antidepresivo, fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, estos medicamentos se dan, no te quitan la ansiedad inmediatamente, pero a las 5 semanas aproximadamente, entre las 4 y 5 semanas, viene un periodo como de paz interna y te blinda, fíjate qué interesante, ante el estrés, ¿no? Como que soportas más el estrés y la angustia de la vida cotidiana, ¿no? Hay otros que ya no se utilizan de forma tan frecuente, pero también pueden ser útiles, ¿no? Como es el caso de los tranquilizantes mayores o antipsicóticos. Nada más que esos medicamentos hay que tener mucha experiencia para manejarlos y se manejan a dosis muy bajas, ¿no? Claro, Esos son los que más se utilizan. Hay más, ¿no? Pero vayamos claro, en claro. la mayoría de los pacientes son los medicamentos que utilizan, ¿no? Claro, siempre, doctor, recordando a las personas que nos están escuchando que siempre debe ser evaluado por un profesional, por un médico, este tipo de sustancias o pastillas o medicación, perdón, para que puedan ser, pues coloquialmente, como se dice, en una forma correcta utilizados, ¿no? Y no haya una, pues la verdad, no sé si exista, Doc, algo contradictorio, ¿no? Quiero suponer que sí, ¿no? El exceso del consumo, las dosis pueden afectar ciertos sistemas, ¿no? El sistema nervioso, toda esta cuestión. Sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, si las utilizas en forma eh, crónica y en altas dosis, te puede generar una adicción. O sea, empiezas a tomar cada vez mayor cantidad de la sustancia para obtener el efecto deseado, pero te empieza a dar efectos colaterales. Problemas en la coordinación motora, fallas en la memoria. eh, Estas fallas en la coordinación motora te pueden provocar caídas. eh, Al manejar puedes tener un accidente automovilístico. Obviamente las fallas en la memoria y en la retención de las cosas que tienes que aprender en el día a día, pues no es lo mejor. Eh, Problemas en la atención y en la concentración a la hora de estar trabajando, pues de trabajos finos, ¿no? En que se necesita mucha precisión para que las cosas salgan bien. Y las benzodiazepinas en dosis altas te pueden provocar problemas de esta naturaleza, ¿no? Ok, Y, Doc. y pues no es lo recomendable. Por eso siempre yo lo transmito en mis redes sociales, es por periodos cortos, las dosis más bajas recomendables, que sean efectivas y tratar de sustituirlas por otros medicamentos eh, que también disminuyan la ansiedad, como los antidepresivos. Ok, Doc. Bueno, otra gran duda acerca de esta cuestión que estamos hablando de la ansiedad, pues muchos veo aquí en TikTok psicólogos profesionales recomiendan, ¿no? Que la ansiedad se puede prevenir, ¿no? Y siempre hay muchas recomendaciones de parte de los psicólogos. Pero yo quisiera, doctor, que usted como psiquiatra nos diera algunas recomendaciones que puedan prevenir la ansiedad, porque yo he escuchado más por este lado psicológico que por el lado psiquiátrico. Quisiera que usted pues nos diera algunos tips si es posible evitar em, detonantes de ansiedad, ¿no? Algunas técnicas, algún Claro, ejercicio, claro, algo. claro. Excelente pregunta, Alejandro. Mira, definitivamente creo que uno de los pilares del manejo de la ansiedad es el ejercicio.
El ejercicio es fundamental porque hay liberación de endorfinas. Digamos que son esos son naturales porque son producidos por el propio organismo. Y no solamente tienen efecto ansiolítico, sino también efecto antidepresivo. Así es que, más allá de todos los beneficios que representa el ejercicio, aumento del tono muscular, disminución del colesterol y los triglicéridos, eh, este, eh, te evita la aparición de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Es un excelente ansiolítico el ejercicio. Obviamente todo lo que son los ejercicios de relajación, ¿no? Que son milenarios, provienen principalmente de la yoga, ¿no? El aprenderse a relajar es algo fundamental, ¿no? Que no es tan complicado, ¿no? Lo que se llama la meditación, que ojo, no es que medites en algo en particular, porque la gente lo que se confunde un poco. ¿Medito en qué? No. La meditación es lo contrario, en el sentido de pensar en algo en particular, sino concentrarte en una sensación o en un grupo de sensaciones. Por eso se utiliza mucho este concepto de respira, sí, pero ¿cómo? Pues una respiración lenta, pausada, entre 16 y 18 por minuto, en donde te concentres en la respiración y pienses exclusivamente en cómo entra y sale el aire de los pulmones, ¿no? Las técnicas de relajación muscular, primero los pones tensos y luego vas relajando a partir de los pies, de los músculos de los pies, que tienen músculos, las piernas, el tórax, la cara, los brazos, el cuello, lo relajas junto con este ejercicio de respiración, de concentración, fijando una imagen, ¿no? Y logras controlar muy bien la ansiedad, ¿no? Estas son técnicas como muy prácticas que hay que aprenderlas a manejar. No, tampoco resulta tan sencillo. Hay que aprender a relajarse, ¿no? Los estilos de vida saludables. ¿Qué son estilos de vida saludables? Bueno, pues la convivencia con los amigos, con los seres queridos, ese es un elemento importante. Manejar adecuadamente tus tiempos de descanso también es fundamental, ¿no? Yo con un paciente que decía, no, doctor, estoy terminando a las 10, 11 de la noche en mi trabajo y me levanto a las 5 de la mañana para irme a trabajar. Y trato 2 horas en desplazarme a mi trabajo y 2 horas de regreso, ¿no? Y dices, bueno, ¿y en qué momento dedicas tiempo a tu vida? A la lectura, que es muy relajante, ¿no? Al ejercicio, a platicar con tus amigos, a establecer vínculos con gente que te aporte, ¿no? A convivir con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Esos tiempos son muy importantes, ¿no? Por eso viajar es algo muy reconfortante, porque te desconectas del medio, estás viendo otros paisajes, otros olores, otros colores, estás conociendo otras personas, otras costumbres, pero sobre todo desconectarte de las presiones de la vida cotidiana, ¿no? Ok, Todas estas entonces, cosas creo que son muy doctor, importantes para prevenir la ansiedad, ¿no? el deporte, específicamente, bueno, haciendo un aporte, yo leía en algún momento que actualmente los deportes que pueden llegar a desconectar esta parte son el poder correr, ¿no? El famoso running en grupos, ¿no? La importancia de tener relaciones sociales y un grupo que conduzca a un objetivo a nivel masa, ¿no? Decían que es un gran reductor para las cuestiones de la ansiedad, ¿no? El ciclismo, la natación. También, eh, no sé, sáqueme de una duda, doctor. En algún momento yo leía que el baño con agua fría, obviamente tomando en cuenta las condiciones climáticas, es muy efectivo para fortalecer el sistema nervioso, la relajación. Así es, No sé. efectivamente. Fíjate que qué bueno.
Fíjate que qué bueno que me lo recordaste, porque no se me vino a la cabeza, pero ahorita lo citamos. Aquí en México el temazcal, mucha gente lo debe conocer, pero bueno, para quien no conoce el temazcal, que pues es un lugar que está debajo del nivel promedio de la tierra y es de adobe, ¿no? Y ponen carbón incandescente y le ponen agua y se evapora y entonces produce mucho calor, un calor intenso con sudoración, y después la gente saliendo del temazcal se da un regaderazo de agua fría. ¿Cuál sería el equivalente en algo más práctico? Porque en todas partes hay temazcal, pues el sauna, ¿no? Y el vapor. O sea, te permaneces unos 5 o 10 minutos en este lugar, hay liberación de endorfinas, sales de este lugar, te das un regaderazo de agua fría, helada, obviamente por un periodo corto de tiempo, y hay una liberación masiva de endorfinas, ¿no? Y te provoca relajación durante todo el día. Es muy interesante esto, ¿no? Ok, De hecho, sí, algunos demasiado pacientes interesante y ah. claro, claro, sí, adelante, adelante. No, lo que iba a decir es que algunos pacientes con trastornos del sueño, yo les recomiendo que se echen un regaderazo de agua caliente, después al último de agua fría, corto, insisto, y eso les ayuda a dormir mejor por la liberación de endorfinas. Ok, y, bueno, es interesante, doctor, porque es lo que yo había leído y dije, le voy a preguntar para sacarme de la duda quién más, a un psiquiatra especializado. Dije, vamos a sacarnos de esta duda, porque se me hizo muy interesante lo que encontré también acerca de eh, el agua fría y la cuestión del calor en el cuerpo, lo que genera exactamente de las endorfinas. También ya tratando esto de la ansiedad, y bueno, como saben muchos, yo me dedico a esta parte de más de las parejas, ¿no? Más del matrimonio, así, la cuestión sentimental. También me hacen una pregunta muy, muy seguido, ¿no? Am, que, ¿por qué, Doc, puede, o sea, yo sé que es una pregunta muy abierta, ¿no? Porque yo sé que hay muchos factores, pero ¿por qué algunas personas llegan a detonar ansiedad por la separación de, no sé, un matrimonio, un noviazgo, y terminan en esta cuestión central que pues, estamos hablando, que es la cuestión de ponerse muy ansiosos a una cuestión de una pérdida, ¿no? Bueno, pues es una pregunta que yo creo que merecería quizás otro lift como este, Live, ¿no? sí, claro, claro. Fíjate que hay un concepto muy interesante en psicoanálisis derivado del estudio de trastorno límite de la personalidad, que se llama apego inseguro. Digo, cualquier persona que está enamorada y está ilusionada y que tiene un vínculo con una persona que la ama por diferentes factores, en el momento que esa persona se va de su vida, siente que se va una parte de su persona, ¿no? Porque forma parte ya de su persona, ¿no? Es que un complemento, ¿no? Es un complemento. Sin embargo, en el apego inseguro, lo que sucede es que la persona siempre tiene miedo al abandono. Tiene miedo al abandono real o imaginario. Y entonces la persona siente que se le va a acabar el mundo, como si esa persona fuera lo único que le da valor a su existencia, y en el momento que esa persona desaparece de su vida, se les derrumba toda su estructura psíquica y los desorganiza, ¿no? Bueno, eso no quiere decir que todos suframos ante una pérdida amorosa, ¿no? Cuando estamos involucrados afectivamente, pues a veces hasta de un amigo, ¿no? O de una amiga, que tenemos cariño, que tenemos afecto, que tenemos aprecio.
hay una teoría junguiana muy interesante que se llama la teoría de los complementos, ¿no? Me complemento con la persona y resulta que mi complemento se va, ¿no? Claro, esto pues es una cuestión de espectral, porque va desde pues una dependencia emocional normal, si es que le podemos llamar dependencia, el afecto normal, el cariño que le podemos tener a una persona, hasta tener una dependencia patológica. Y eso pues no es lo más sano, digo, habría que analizar, ¿no? Esta gente que lleva 2 años que terminó con una pareja y sigue sufriendo a consecuencia de esa separación, ¿no? Y que desde luego puede provocar ansiedad y puede provocar depresión, ¿no? Como es el concepto del duelo no resuelto. Pero bueno, hay que distinguir, pues, entre el dolor normal de una pérdida amorosa a una situación ya que se prolonga por mucho tiempo con una gran desintegración del yo, como se diría en forma psicoanalítica, ¿no? Es la esencia del individuo, ¿no? Ok, ok, bueno, doctor, sí, tiene razón, definitivamente es un tema muy amplio, pero bueno, me surgió la duda, perdón por eso, no estaba previsto, pero bueno, yo lo hice porque ¿Está tenía bien? esa Si me lo duda. permito. eh, entonces, bueno, siguiendo con el tema de la cuestión de la ansiedad, eh, ¿qué tanto puede durar la ansiedad cuando dices es una ansiedad normal, ¿no? Estadísticamente hablando, cuando no es necesariamente la medicación, cuando todavía se puede controlar o manejar, pues desde la psicoterapia, ¿no? Desde un momento, pues a lo mejor a donde sufrimos alguna dificultad, pero todavía puede ser manejable. Claro. Eh, Sí, hay, en el DSM-5-TR, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Psiquiatría Americana, se maneja el trastorno por estrés agudo, ¿no? Y el crónico, digamos, la ansiedad aguda y la ansiedad crónica. La ansiedad aguda, pues esa la podemos experimentar cualquiera de nosotros ante una situación compleja, ¿no? No digamos, por ejemplo, alguien que lo asaltan o cuando es sometida a una presión porque lo están amenazando. Eso sería otra situación que produce una situación de estrés agudo, ¿no? Cuando te pierde la cartera, donde tienes tus tarjetas de crédito. eh, ya no cargamos mucho dinero en efectivo, la mayoría de nosotros, pero pues tenemos ahí documentos importantes y pues este proceso es un estrés agudo, ¿no? En el momento que lo resuelves, bueno, pues esto desaparece. Ahora, hay gente, lo que se llama trastorno por ansiedad generalizada, que mantiene un estado de tensión nerviosa continua todo el día, con oscilaciones, pero todo el día y a veces por años, ¿no? ¿No? Lo que la gente coloquialmente dice es que fulano de tal es muy aprensivo. Todo le angustia, todo le preocupa, este, todo lo magnifica, ¿no? Lo ve mucho más grande de lo que realmente es, ¿no? El famoso, la gente que es extremadamente preocupona, ¿no? A ver, perdí las llaves del coche y bueno, ya siento que el mundo se me acabó, me voy a quedar aquí varado, a ver, tranquilo, vamos a buscarla, vamos a buscar un cerrajero para que nos ayude, o sea, encontrar las soluciones prácticas para resolver el problema. La gente que es extremadamente ansiosa, a veces lo que platicábamos hace rato, se bloquea, ¿no? Como que no encuentra la forma de resolver el problema, y pues tiene que buscar a alguien que se lo solucione, ¿no? No puede por sí mismo resolverlo. Un individuo que está capacitado para manejar estrategias de supervivencia, una de las cosas más importantes que debe manejar es la ansiedad. Está demostrado que la persona que tiene mucho más control sobre la ansiedad y la angustia tiene mucho más posibilidades
de sobrevivir ante una situación extrema que la gente que no tiene estas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, hay ansiedades agudas que están dentro de términos o en niveles normales que todos podemos experimentar. Hay ansiedades agudas donde la gente se desorganiza y se bloquea. Y hay ansiedades que son crónicas, ¿no? Como parte ya como rasgo del temperamento. Acuérdense que el temperamento es heredado y el carácter adquirido, ¿no? Quisiera hacer una diferencia. Entonces el temperamento. El temperamento es heredado y el carácter es adquirido, ¿no? Es nuestra formación a través de nuestra experiencia subjetiva internalizada, que es una definición muy simple de psicología, de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, en última instancia, temperamentalmente, hay gente que, hablábamos de la genética, es muy ansiosa, ¿no? Y hay gente que por convivir con gente muy ansiosa, y vamos a poner ejemplos concretos, por ejemplo, un niño que vive en una familia disfuncional donde está viendo violencia verbal o física, o donde el padre constantemente está diciendo que están al borde de la crisis y que las cosas no se van a componer y que la situación está crítica, obviamente exagerando, sin verlo en forma objetiva, pues le transmite al niño la angustia, se llama angustia por contagio, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban bombardeando los alemanes Inglaterra en forma continua, los ingleses se metían en el metro, porque no había refugios antiaéreos todavía, no se habían construido, y un grupo de psicólogos, en forma muy acuciosa, se dieron cuenta que cuando los padres estaban tranquilos, los niños estaban tranquilos. En cambio, cuando los padres estaban muy angustiados, los niños estaban muy angustiados, ¿no? Entonces, en el caso del pequeño, es lógico que sus niveles de ansiedad en ocasiones dependan mucho de cómo estén los padres. No siempre. Hay niños que son ansiosos por naturaleza, ¿no? Que son los que vemos los psiquiatras infantiles, ¿no? Ok, ok, interesante, Doc. También había leído un poco de esto de la cuestión, rezando un poco a lo que usted dice de la tranquilidad y los ejercicios de meditación, que hay también un factor muy importante a tomar que decía, ¿no? El documento que estaba leyendo, que cuando hay parálisis del pensamiento, o sea, que hay una rumiación constante, o sea, tienes tendencias a darle muchas vueltas a las cosas, puedes presentar también tendencias a ser una persona con mucha ansiedad, ¿no? Y pues obviamente ahí decía que por eso son buenas las cuestiones, el ejercicio de la meditación para despegarnos de ese sobrepensamiento que genera cadenas cognitivas y después te lleva pues, cadenas conductuales de parálisis, de sobrepensamiento, ¿no? Eso podría ser también una tendencia, Doc, a presentar ansiedad, ¿no? Sí, bueno, creo que estás hablando, si tratáramos de definirlo, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es decir, una persona puede estar, como dices tú, rumiando, que viene de el movimiento del hocico de los rumiantes, ¿no? De la vaca, del Sí. camello, etcétera. Ahí viene la palabra rumiación. Entonces estoy piense y piense en algo, ¿no? Excesivamente, sobrepienso. El problema es que pensar sobre un solo tema no me permite pensar en otras cosas importantes de mi vida. Entonces no las jerarquizo adecuadamente y me bloquea la posibilidad de resolver otras cosas que se están presentando en la vida cotidiana, ¿no? Ese es el problema de los obsesivos, ¿no? Que sobrepiensan
sobre un tema en particular y no se lo quita de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en la hipocondría, eh, que es una forma de manifestación de la ansiedad, no sé, tengo un dolor en la rodilla y ya estoy pensando que tengo un cáncer, un sarcoma ahí, ¿no? Que es un tumor muy agresivo, ¿no? O si Sí. tengo un piquete aquí en el pecho, que puede ser por un problema de los cartílagos aquí del esternón y las costillas, pues ya pienso que tengo un infarto y me voy a morir, ¿no? O tengo un dolor de cabeza y ya pienso que tengo un tumor cerebral. Eso es la hipocondría, y estoy piensa y piensa y piensa en eso, ¿no? Es una obsesión, una preocupación excesiva sobre un determinado tema, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo como que se exige, se eligen, perdón, determinados temas. Por ejemplo, el tema de la limpieza. Todo tiene que estar perfectamente limpio y me tengo que lavar las manos. Así como lo voy a describir 100 o 200 o 300 veces al día, porque pienso que me contaminé las manos, ¿no? Este, Cuando no hay necesidad en realidad de hacerlo, ¿no? A ese grado. La obsesión es pensar que tengo las manos sucias y la compulsión es estarme lavando las manos, ¿no? O las obsesiones de orden. Me angustia mucho que las cosas no estén en su lugar y las estoy constantemente arreglando. Y si alguien las mueve, me molesto, me enojo, no lo soporto, ¿no? Esas son las obsesiones de orden. Digamos, son las más frecuentes, las de limpieza y las de orden. Pero muy van acompañadas de mucha ansiedad y mucha angustia. Y cuando más angustiados están los pacientes, más obsesivos se vuelven. Ok, ok. Y bueno, doctor, con su experiencia y todas estas cuestiones que estamos hablando de la ansiedad, ¿existen mitos de este síntoma? ¿Existen algunos mitos sobre la ansiedad? Porque bueno, hay un mito que dice que la ansiedad también puede ser porque, bueno, yo lo considero mito, no tengo mucho conocimiento, seguimos preparándonos, sobre que dice que si tú estás sin hacer nada, ¿no? Es algo también coloquial, te puede dar un ataque de ansiedad. ¿Eso es cierto, Doc? Bueno, como la inactividad, ¿no? Como si Ajá, estuviéramos exacto. yo creo que sí, cuando tenemos un pendiente, ¿no? Todos tenemos pendientes en la vida, tenemos que hacer llamadas por teléfono, mandar un WhatsApp, cumplir con una cita, hacer el pago de alguna deuda, etcétera, ¿no? Y resulta que se me van acumulando todos estos pendientes y estoy en una actitud muy pasiva, y resulta que estoy angustiado, pero no hago nada por resolver el problema, ¿no? Procrastino, que por cierto es un síntoma. Ok. Procrastino. Entonces, hoy ya se me pagó pagar la tarjeta de crédito en la fecha de corte y ya me van a cobrar intereses. No resolví el tema de sacar mi visa para poder viajar a determinado país. No, no saqué la licencia y choqué, y como no tengo la licencia, pues no me hacen válido el seguro del automóvil. Bueno, y aquí podemos poner un montón de ejemplos de cosas que tenemos que realizar en el día a día y pues es paradójico, ¿no? Me angustia que no lo hago y no lo hago, ¿no? Como dice la Claro. gente, que no es exactamente eso, pero así lo describen, no, es que me autosaboteo, ¿no? De tal suerte, pues, que la desidia no es precisamente el mejor consejero, ¿no? Las cosas hay que irlas resolviendo, ¿no? Hay que tener nuestro listado de pendientes, hay que tener nuestra calendarización de actividades, cuándo las tenemos que cumplir, darnos los tiempos porque las cosas con prisa salen mal. Todos sabemos que cuando las cosas las hacemos con prisas, pues nos angustiamos más, ¿no? Lo cual es totalmente Claro. lógico. Bueno,
Entonces sí se debe llevar un orden, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún momento en manuales, por ejemplo, de terapia cognitiva conductual, mencionaba, ¿no? En la activación conductual, que nos habla de que el movimiento, ¿no? El movimiento lo simplifico así, bueno, como psicólogo, es que nosotros debemos siempre tener un objetivo hacia una meta cuando no se tiene, vaya la redundancia, objetivos. O sea, cuando siempre debe estar ocupando el tiempo para perseguir un objetivo, no necesariamente una meta con una recompensa, sino enfocando toda tu energía, tus pensamientos, tus acciones, y debe estar constantemente en movimiento, claro, sin entrar en una obsesión constante de cumplir, de hacer, ¿no? Todo con calma, pero siempre teniendo un punto hacia dónde ir. No, por eso lo planteaba cuando pues se trabaja lo de la terapia ocupacional, ¿no? Se ocupa mucho cuando hay una inactividad y hay este tipo de situaciones. Entonces, es lo que maneja mucho la cuestión de la activación conductual, el dirigir hacia la persona, hacia un objetivo que tenga que hacer, pero siempre estar en movimiento de algo, Así no es. necesariamente físico, sino intelectual, social, académico, físico, ¿no? Entonces, sería una gran herramienta Desde luego, ese tipo de desde luego, situaciones, ¿no? sentir que estás siendo productivo y que estás haciendo cosas por ti y estás resolviendo cosas y estás aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Ese es un elemento central, ¿no? Siempre pues, teniendo Claro, periodos de descanso, tener tus 7, 8 horas diarias de sueño, ¿no? Los momentos de esparcimiento y relajación que comentábamos hace un momento, eh, pero siempre estar en actividad, ¿no? bueno, Yo, de Doc, hecho, hay es algo parte, que también, sí. sí, dígame, digo, adelante, Doc, adelante. No, 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 pues veo que tú eres experto en esto de terapia cognitivo-conductual, pues es una de las cosas que se trabajan mucho en esta terapia, ¿no? Que te dejan tareas en Claro, concreto claro, específicas, ¿no? claro. Otra cuestión importante, Doc, eh, quiero resaltar que usted qué piensa acerca de las redes sociales y la ansiedad, Doc, porque es un tema bastante actual que he visto que el estar conectado a ciertas redes sociales constantemente, el famoso scroll, estar viendo mucho contenido, de mucha información, detona, detona la ansiedad. Yo leía en algún momento que es por la cuestión de que la ansiedad también se detona desde el desenfoque de organización de lo que ves, como un estímulo, ¿no? Constantemente no dirigir tu atención a un solo lugar, ¿no? Es lo Mm. que Y ¿usted mira, qué piensa de hay la muchísimos estudios al respecto, ¿no? Quiero partir de un dicho muy simple que dice poco veneno no mata, ¿no? Eh, ¿Para qué están diseñados muchos de las aplicaciones que hay en los celulares? ¿No? Para captar la atención del individuo, ¿no? Eh, Ellos tienen sus propósitos, tienen sus objetivos, legítimos o no legítimos, eh, pero ¿qué es lo que puede pasar? Que eh, empiezas a desviar tu atención hacia situaciones pues intrascendentes, ¿no? Que a lo mejor en un momento dado pueden ser recreativas, pero que te alejan de los objetivos fundamentales de lo que tienes que hacer. O sea, en pocas palabras, te quitan tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo veo mucho con los adolescentes es que comienzan a tener problemas de sueño porque se quedan en el celular hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? En muchas aplicaciones, no quiero mencionar una en particular, o estar chateando, ¿no? Y obviamente, pues eso hace que tengan problemas al levantarse, ¿no?
Y no digamos la adicción a los videojuegos, ¿no? Ahí tenemos un gran tema, ¿no? Y otro problema que digamos, los instrumentos estos pueden ser muy valiosos porque pues te pueden dar mucha enseñanza, hay tutoriales, hay, bueno, como este, este live que estamos haciendo contigo, Alejandro, ¿no? Pues quien nos está escuchando, bueno, los estamos ilustrando sobre el tema de la angustia y la ansiedad, ¿no? Hay cosas muy valiosas, pero hay otras cosas que son totalmente fatuas, ¿no? Que a lo mejor un ratito están bien, ¿no? Reírte de alguna circunstancia o hecho, ¿no? Pero en última instancia, también a veces las redes sociales están invadidas de información falsa y que no tienen fundamento científico o que son irreales, ¿no? Bueno, es impresionante lo que se está logrando con la inteligencia artificial, ¿no? Puedes estar viendo cosas que tú crees que son ciertas y que no tienen ningún valor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser selectivos, hay que reducir el tiempo del uso de las redes sociales, simplemente para desarrollar otras actividades creativas y que te hagan crecer como individuo, ¿no? Y no exclusivamente en cosas que son banales y superfluas, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El WhatsApp. Somos en el mundo 8.500 millones de habitantes. Y hay más de 3.000 millones de usuarios del WhatsApp, ¿no? ¿Cuánta información te puede llegar al WhatsApp, ¿no? Pues que es falsa, las famosas fake news, ¿no? Y de repente te puede dar una información que te provoque, a propósito de lo que estábamos hablando, o de lo que estamos hablando, el tema de este libro, que te provoque en angustia, ¿no? Hace unos días, hace como 3, 4 días, salió una noticia que decía que si no actualizábamos nuestros datos de la licencia y de la tarjeta de circulación y no sé qué tantas cosas, te iban a quitar el coche y que ya no iban a devolver, ¿no? Si tú analizabas la noticia, pues te decías que no, esto no puede ser, ¿no? ¿En qué canales oficiales ha salido, no? Y desgraciadamente mucha gente a veces toma la información de estas, digamos, redes, por decirlo de alguna forma, como si fueran la última palabra, y no, esto no es verdad, ¿no? Por poner un ejemplo, son muchísimas cosas más, ¿no? Claro, claro, Doc. Bueno, para ir ya cerrando un poco, yo creo que son los puntos muy importantes y fundamentales que hemos hablado, pero hay un punto que me gustaría tocar con usted, que es la cuestión de el alcohol, el cigarro, si estos son potencializadores o inhibidores, porque muchas personas que están sufriendo, ya sea en la cuestión intelectual, de pareja, estamos en Latinoamérica, en México, ocupamos porque en algún momento de la vida pasamos por este tipo de consumo. Sean pocas dosis o a lo mejor de una manera imprevista. ¿Qué efectos puede tener en la mejora o en el empeorar la situación de la ansiedad? ¿Es recomendable? Obviamente, porque tienen aquí una idea acerca del consumo. Doc, ¿usted Sí, qué nos bueno, puede decir claro, de eso? creo que tocas un aspecto fundamental. Mira, los psicotrópicos han existido desde que el hombre es hombre, ¿no? Claro, De la cultura que quieras, ¿no? Aquí en la época prehispánica, pues teníamos el pulque, ¿no? De todos los agaves que tenemos, porque México tiene primer lugar en el mundo en número de cactáceas. Los agaves
donde sale el tequila, donde sale el mezcal, etcétera, ¿no? Obviamente no existía el tequila y el mezcal en el mundo prehispánico, pues porque no había destilación. Y obviamente el vino en todo el Mediterráneo, ¿no? Y la marihuana en Centroasia, el opio en Indochina, que después pues, fue a China. ¿Y por qué existen estas sustancias? Bueno, pues porque tienen algún efecto que te hace liberarte de alguna situación que te está provocando sufrimiento, o te hace olvidarte, o te desconecta, ¿no? ¿Qué es el alcohol más que un ansiolítico? Es un tranquilizante, ¿no? Bueno, una copa de vino, 2 copas de vino, quizás, depende también de la estatura, el peso y muchas cosas. Pues sí, te puedes llegar a sentir bien y son relajantes, estarte tranquilo y ecuánime, ¿no? Pues sí, pero cuando se pasa la cantidad adecuada, pues entonces te puede provocar un montón de problemas. O sea, la sustancia que más mata gente en el mundo es el alcohol. Accidentes automovilísticos, violencia intrafamiliar, violencia callejera, agresividad, cirrosis hepática, gastritis erosiva, úlcera duodenal, demencia alcohólica. Hay un estudio que se hizo en París después de la hora feliz, esta hora donde puedes tomar el doble de alcohol al mismo costo, y resulta que después de la hora feliz, que era ahí por entre las 4 y 5 de la tarde, aumentaban los accidentes automovilísticos, la violencia intrafamiliar, las riñas callejeras, los asesinatos y los homicidios. Ya nada más. ¿Por qué? Pues porque el alcohol te desinhibe, ¿no? Actúa sobre el lóbulo frontal, que es el lugar que nos hace razonar y que nos frena ante nuestros impulsos agresivos y sexuales. También se dan más violaciones, por cierto. Y dijeron, no, pues, ¿saben qué? Vamos a quitar esta hora feliz porque está afectando muchísimo a la salud mental pues de los franceses y de los turistas, obviamente, que entran en juego. Hay muchísimo turismo en Francia, particularmente en París, ¿no? Y lo mismo la marihuana, ¿no? Que no es tan linda como dicen, ¿no? Tan preciosa, ¿no? La verdad es que la marihuana puede provocar un daño cognitivo cuando se utiliza en forma crónica y en algunas gentes susceptibles desarrolla cuadros psicóticos, o sea, cuadros de locura. Yo he visto cuadros de esta naturaleza con un consumo mínimo de marihuana, ¿no? Claro, hay gente que fuma un cigarro de marihuana una vez al mes y no le pasa nada, ¿no? Dice un viejísimo dicho, ¿no? La diferencia entre el veneno y el medicamento es la cantidad, ¿no? Entonces, el asunto no está, fíjense qué interesante, no está tanto en que las cosas sean lícitas o ilícitas, porque el alcohol es lícito. O sea, por eso, pues todas partes se vende el alcohol, ¿no? En algún momento se le prohibió en los Estados Unidos, lo conocemos perfectamente, y sin embargo es muy dañino cuando se utiliza en exceso, ¿no? Pues por eso pusieron los alcoholímetros, por los accidentes automovilísticos que esto generaba, ¿no? Y esto lo podemos extrapolar a otras sustancias, ¿no? Las anfetaminas, la cocaína, ¿no? Fíjate que es importante, centrándonos en el tema que nos tiene ocupados, Alejandro, que el alcohol y la marihuana están muy relacionados con la ansiedad. Por eso, en las sociedades industrializadas, donde se maneja mucho el estrés, como es el caso de los Estados Unidos, el índice de alcoholismo es muy alto.
Hay una- porque se ocupa como un medio de inhibición momentánea, ¿no? Porque puede haber un rebote bueno, es lo que yo estoy escuchando de lo que está haciendo, puede haber un rebote lo doble. Al lugar que haya una minimización, eh, se va intensificando poco a poco, ¿no? No lo notas porque estás consumiendo y estás inhibido, después pasa el efecto y quieres consumir más, y llega un momento que, pues a lo mejor la situación económica, ¿no? Ahí ya llega otros factores en donde ya no puedes traer más consumo, ¿no? Y ahí viene la famosa abstinencia y empieza a darte más ansiedad, ¿no? Ya no por el problema por el cual tú querías evitar, ¿no? Desde algo psicológico, sino ya por el problema de adicción que ya se causó y se convierte en un círculo vicioso. Quiero Yes. interpretarlo de esa manera. Sí, sí, por eso nace el concepto de patología dual, ¿no? Inventado por los españoles, por cierto. El grupo del doctor Sherman en España, hay una sociedad de patología dual, y lo que te dice en última instancia es que toda persona que es adicta tiene una enfermedad mental de fondo o que lo acompaña, ¿no? No podemos separarlo. Es decir, yo no se hereda, el alcoholismo no se hereda la depresión, se hereda los trastornos de ansiedad, se hereda la esquizofrenia, se hereda el trastorno bipolar, y esto te predispone hacia las adicciones, ¿no? Trastorno por déficit de la atención, sabemos que los pacientes, sobre todo con trastorno por déficit de atención grave, tienen tendencia a volverse adictos a la marihuana, al alcohol, y luego pasan a otras drogas, ¿no? Ok. O sea, ese problema los lleva al consumo, ¿no? En este caso, una enfermedad mental lleva al consumo y el consumo los lleva hacia la adicción y la adicción los lleva otra vez al consumo. Es un círculo que se forma. Exactamente. Bueno, Doc, mi última duda en esta charla tan buena, la verdad, muy buena, muy interesante, tocando varios puntos. La audiencia, pues, gracias a las personas que nos están apoyando, que están compartiendo, gracias a todas las personas que siguen ahí. Em, ¿Hay alguna cuestión, hablando de la alimentación, que puede reducir la ansiedad o puede tener un impacto el comer algunas, pues, frutas, verduras? em, Es buenísima pregunta. Ahora hablamos de la macrobiota y la microbiota, ¿no? Hablamos del segundo cerebro que tiene que ver con todo el sistema digestivo. Eh, Ahora sabemos que una comida equilibrada, eh, baja en azúcares, baja en carbohidratos, donde haya consumo de verduras y de fibras, eh, poca carne roja, no quiere decir que no la comamos porque es muy sabrosa, pero es preferible comer pollo y pescado, que por cierto tienen por ahí una sustancia que favorece a la salud del cerebral, que es el omega 3. Eh, Ayuda, desde luego, a tener una mejor calidad de vida y a un mejor funcionamiento del sistema nervioso central, ¿no? O sea, el intestino hay que respetarlo con comidas equilibradas, frutas, verduras, pollo, pescado y pocos carbohidratos, ¿no? Que ese es uno de los grandes ok, problemas que tiene México. O sea, tenemos un gran consumo de carbohidratos, ¿no? Y no solamente eso, el ejercicio no es algo que se nos da mucho en nuestro país, ¿no? claro. Entonces, quiero pensar que esta alimentación también está del otro lado, ¿no? La alimentación que hay ciertos productos procesados que pueden detonar, aumentar el grado de ansiedad, ¿no? O sea, yo tengo una duda aquí con esta cuestión. Muchas personas hablan de los efectos que tiene el café y la relación con la ansiedad. ¿Qué tanto es esto cierto de la cafeína y la El café, ansiedad y la el tendencia? café, el café es ansiógeno. O sea, definitivamente te produce ansiedad, ¿no?
Ahora, si yo me tomo 2 tacitas de café que tienen 30 miligramos aproximadamente de cafeína en la mañana, pues no pasa nada, ¿no? Porque pues, te levanta, mejora tu atención, te da más voluntad de hacer las cosas, mejora tu estado de alerta. Pero si te tomas 10 tazas de café, de esas que tienen 90 mililitros, ¿no? Pues ahí puedes meterle 100, 150 miligramos de cafeína, ¿no? Y si te tomas varias tazas, pues eso te provoca ansiedad. Y fíjate, es bien interesante lo que te voy a decir. Puede durar 20 horas el efecto de la cafeína. En el sistema, ok, no sabía La eso. nerviosa central. Es Por eso, interesante. por eso yo a todos mis pacientes que son muy ansiosos les recomiendo que no tomen cafeína después de mediodía, ¿no? Ahora, eh, es importante lo que les voy a decir. Eh, hay gente que es muy tolerante a la cafeína, a tal grado que toman café para dormir. Pero esa es la excepción, no la regla. Porque mucha gente, Ah, porque hay gente que me dice, no, pues a mí no me hace nada, doctor. Pues sí, efectivamente. O sea, la respuesta es muy diferente. En algunas personas son muy tolerantes a la cafeína, ¿no? Pero la mayoría no. ok, entonces quiero entender que también, por ejemplo, el exceso de azúcar, porque también yo lo leía, también puede despertar pues ataques de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, el chocolate ultraprocesado, los chetos, la comida chatarra, todo esto puede detonar también la ansiedad. Em, entonces, regresando un poquito a esto, a esta parte del sueño, el descanso, ya para dar, terminar esta cuestión, esta charla muy buena, la verdad. Qué buena, qué buen colaboración. Em, la cuestión es que la, la comida, Doc, em, sí debe ser como que evitar todas estas cuestiones necesariamente si tú ya presentaste en algún momento un ataque, bueno, ansiedad extrema, o sea, es recomendable reestructurar la alimentación. Sí, mira, yo soy un poco enemigo del concepto de comida chatarra, te voy a decir por qué. Porque Ok, si yo ok. me tomo en una comida 3 churritos y 3 chetos, pues no pasa nada, ¿no? Ahora sí, nada más como puros chetos y como puros churritos y y puras gomitas, pues entonces toda la comida que se consume en exceso se convierte en comida chatarra. Esa es la comida chatarra, ¿no? Y obviamente ya hablaste de los alimentos procesados. Efectivamente, hay alimentos que les adhieren una serie de sustancias para que sean más agradables al paladar y muchas de estas sustancias pueden ser dañinas para el organismo, ¿no? Entonces, eh, no coma churros, no coma chetos, pues sí, pero come un poquito, ¿no? No te circunscribas exclusivamente nada más a puro carbohidrato, ¿no? Pues no. Este, Ok, a fin de cuentas, entonces, comida equilibrada. ok, comida equilibrada, evitando un poco la cuestión de la cafeína, el azúcar, no tantos grados de azúcar. Em, Así como para ir cerrando esta apertura de la ansiedad, entonces usted como especialista es recomendable el sueño, ¿no? Tener esta cuestión del sueño, el Definitivamente. ejercicio, los ejercicios de relajación, a lo mejor no dedicarle, creo que lo recomendable es 1 hora de ejercicio, si no puedes media hora, 20 minutos. El chiste es hacer la actividad física, ¿no? Y que puedas darte un tiempo para realizarla. No necesariamente mucho, pero diario sí, ¿no?
esta parte de la constancia. Tomar, también leía en algún momento que mantenerte deshidratado, el agua, también me decía ahí que podrías tener tendencias a tener ataques de ansiedad por la deshidratación. También esa es una duda que me Eh, surge, pues hay que Doc. hidratarse bien, ¿no? Hay que hidratarse bien, es un elemento fundamental. Ahí no hay tanto problema porque el centro de regulación de la sed, el sistema nervioso central te lo dice, ¿no? Hay que evitar obviamente la deshidratación. Ahora, por ejemplo, para las gente que tienen problemas de obesidad, sí es muy recomendable que tomen un promedio de 2 litros de agua diario porque les da sensación de saciedad y evita que coman de más, ¿no? Eso lo recomiendan mucho los nutriólogos, ¿no? Este, no hacen daño, mientras tengamos un buen riñón no pasa absolutamente nada, ¿no? Así es que la hidratación, Ok, pues, desde luego, es fundamental. entonces la hidratación, la comida en horas, a lo mejor una recomendación, yo quiero pensar, Doc, que a lo mejor si no puedes, si vives a la ciudad y no puedes tener, comer a la hora, ¿no? Llegar a comer a la hora, ¿no? En algún lugar, pues las verduras y las frutas, tener una fruta, una verdura al alcance, tomar agua, creo que es recomendable, ¿no, Doc? Para Sí, no sí, alterar definitivamente. Tener un horario estable, siempre tratar de comer siempre a la misma hora, todos son ciclos circadianos, ¿no? Y hay algún tipo de alimentación que es fragmentada, nada más se necesita mucha disciplina para tener 4 o 5 comidas al día, ¿no? Eh, Tener tus alimentos preparados y todo, en fin. eh, en última instancia, comes 3 o comes 4 o 5 veces al día, tiene que ser siempre el mismo, un horario que respetes, por cierto, también es un momento muy agradable de la vida, ¿no? Cuando comes, pues hay un placer, hay una satisfacción, platicas, intercambias información, etcétera, ¿no? Entonces todo esto ayuda, ¿no? ok, bueno, aquí me están diciendo que quieren subir a hacerle preguntas, Pau, pero no sé, doctor, mi amigo Paulo, no sé si usted nos dé tiempo de responder algunas preguntas o Y nos definitivamente nos subimos aventamos, a... adelante, claro que sí. Bueno, vamos a subir a mi querido Paulo, que ahí me estaba mandando solicitud. Hola Paulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulo. Buenas Aquí tardes. está el doctor. Y bueno, pues coméntanos cuál es tu duda en esta colaboración que tenemos el Doc y yo. Adelante. Bueno, al consumo del cannabis, bueno, yo tengo ataques de ansiedad derivado a la adicción del consumo de la piedra. De prácticamente 8 años tirado en el vicio. Tengo 2 años y medio sin consumo. Eh, Hablaban respecto al ejercicio. Me gusta mucho la bicicleta, me gusta mucho correr e incluso también cargar cosas, bueno, como cosas pesadas y consumir el cannabis, pero el cannabis yo lo hago como un consumo de relajación después del deporte. Ujú. Pero el ejercicio no es constante. Sí he dejado hago semana y media ejercicio y después descanso 1 o 2 semanas y vuelvo a hacer el, el ejercicio, pero el consumo de la cannabis es el que lo hago muy, no muy constante, pero sí 3, 4 cigarros al día. Tu pregunta, ¿cuál es, Pablo? Eh, Sigue siendo el mismo ataque, bueno, los ataques de ansiedad, pero mmm, no reflejado a la adicción. Eso es a lo que yo
Mi pregunta es, no he podido dejar el consumo de la cannabis. Hago ejercicio constante. Ok. Ah, y aparte, pues tengo eh, taquicardias. No he dejado el consumo del cannabis porque hay veces que las taquicardias se me dan muy fuertes. ¿Tiene secuelas esto, el consumo o no dejar el consumo del cannabis, pero el ejercicio también me provoca a veces, eh, ay, ¿cómo se le llama? Problemas al corazón. Te produce taquicardia, dices tú. Bueno, Sí, mira, bueno, habría que ver ahí con un cardiólogo si no tienes alguna alteración de ritmo cardíaco. En relación al consumo de la marihuana, esto está perfectamente comprobado, nada más que debo hacer varias acotaciones. Eh, el consumo crónico de marihuana, estoy hablando de 15, 20 años de consumo crónico, sí te produce un deterioro cognitivo, ¿no? Estos son estudios del NIDA, del Instituto Nacional de las Adicciones en los Estados Unidos, ¿no? De grupos control. Van sí, perdiendo y te vuelve un poco apático y abúlico. Que es apático, como que las cosas ya no te interesan mucho y la voluntad se frena, ¿no? La otra cosa ok, que quiero decir es que eh, hay terapia sustitutiva. A qué me refiero? Pues medicamentos que te pueden ayudar al control de la ansiedad para que disminuyas el consumo de la marihuana. Y obviamente, pues también hay técnicas, si hablamos de las técnicas de relajación y de ir retirando progresivamente el consumo de la cannabis sativa, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues te digo, sí hay que tener cuidado, no dejarse llevar por la idea de que es inocua, no es inocua la marihuana. Este, sobre todo, insisto, cuando se hace crónico el consumo. Ok, wow. No, no, no. Muchísimas gracias. No, para servirte, Pablo, estamos para servirte. Bueno, Fue Pablo, muy interesante escuchar todo esto de parte de ustedes, la verdad. Me, me llevo con unas expectativas de seguir adelante y echarle ganas a este problema de la ansiedad. Claro, claro, Muchísimas gracias. para servirte, Pablo. bueno, Pablo, saludos, gracias a ti por subir. Pues ahí estamos, el doctor de las emociones. Veo que ya no hay más aquí arriba. eh, o ya, ya vamos a cerrar. No sé, creo que hay otra persona. Vamos a ver, doctor. No sé si me dan la oportunidad de la última persona Adelante. y nos vamos. Vamos a subir a la última persona. eh, a ver si sube, porque desde hace un rato me estaba diciendo que subir. A ver, vamos a ver. No, me parece que no, ya se fue. Pero bueno. Bueno, pues de antemano, doctor, muchas gracias por aceptar mi colaboración, por aceptar Mario, a este agradezco. proyecto. Muchas gracias. Nos llevamos un aprendizaje bastante completo. Yo sé que hay muchos temas importantes. Ojalá que no sea la primera ni la última colaboración que nosotros hagamos juntos. Es la segunda colaboración que yo hago, colaboración con un psiquiatra, precisamente de México. Somos paisanos, somos mexicanos. La otra Claro. persona era de Colombia. Entonces, es la primera colaboración que tengo con usted y pues como le digo, muchas gracias por todo su conocimiento, por su tiempo, por estar respondiendo preguntas y pues como le comento, pues de nada, digo muchas gracias, perdón, y aquí me están poniendo un comentario y me están diciendo gracias, por eso dije de nada. Entonces, bueno, doctor, ¿alguna recomendación por último que le quiera hacer a los jóvenes en esta actualidad de estímulos rápidos, consumo, aceleración social, andan muy acelerados? Claro, ¿Algunas claro, pues recomendaciones, eh, doctor? no olviden que el ejercicio es algo fundamental para la salud mental.
cuerpo sano, mente sana, no abusar de las redes sociales, es muy importante. Les recomiendo muchísimo la lectura. Hay muchas cosas que leer y muchas cosas que aprender de grandes escritores, ¿no? Siempre verificar lo que están viendo en las redes. No el uso excesivo del celular que nos aísla del resto de la sociedad. La convivencia sana con buenos amigos, con los que nos entendamos, ¿no? El afecto es algo muy útil, el cariño. Lo efectivo es lo afectivo, les diría yo. Y sean productivos, ¿no? Aprendan cosas nuevas y emprendan. Esas son cosas que yo les recomiendo. Ok, pues muchas gracias, doctor. Vayan a seguir al doctor en sus redes sociales, Enrique Camarena. Muy, muy buena su charla. Gracias por todo el aprendizaje que nos dejó. Pues no me queda más que decirles que muchas gracias a todas las personas que estuvieron en esta transmisión, que compartieron sus dudas, que se animaron a subir, que se animaron a estar acá presentes, que a lo mejor no participaron, pero estuvieron atentos, porque sí hay muchas personas que estuvieron atentas definitivamente, aunque no estuvieron aquí, sino de lejitos, porque el tema de la salud mental pues sigue teniendo grandes dudas, grandes tabús, que al día de hoy con mucha información no se han descubierto del todo, y si se han descubierto pues hay mucha distorsión de información que no es real. Pues gracias a todos, de nada de nuevo, por me están diciendo gracias aquí, por aquí los comentarios. Y bueno, doctor, que tengan un excelente día, gracias por darnos de nuevo la oportunidad. Esperemos en otro momento nos estemos comunicando. Muchas gracias, doctor. Fin de semana. Hasta luego. Excelente día. Bye.